Aleluya, bienvenidos hermanos y amigos en todas partes a esta cápsula de fe y gracia. Hoy, domingo 20 de diciembre del 2020. Yo soy el pastor Edwin Fe y de la Iglesia Jesucristo Fuente de Gracia en Jamaica, New York, en Queens. Y yo quiero hablar hoy sobre un tema muy importante: cómo trabaja la fe. Y yo quiero leer las escrituras claves que son Marcos 11, 23 y 24. Jesús hablando en Marcos 11, 23 y 24. Pero antes, Padre, yo declaro, yo recibo revelación del cielo. Yo desato iluminación, Padre. Yo desato aplicación para que haya demostración, Padre, del poder de la palabra. Toma autoridad total, Padre, sobre todo espíritu de las tinieblas en todas partes, y lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Satanás, tú no puedes robarte esta palabra. Yo te lo ordeno en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret y por la autoridad de la sangre. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Marcos 11, 23, gloria a Dios, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y os vendrá. Entonces, estas escrituras, Marcos 11, 23 y 24, literalmente han transformado mi vida. Yo no estoy hablando de algo que yo no he vivido. Por lo tanto, yo lo hablo con seguridad. Yo he recibido manifestación sobrenatural de promesas y beneficios de Dios en la Biblia. Y esa es mi encomienda como pastor: predicar la palabra de fe. Gloria a Dios. Entonces, en Marcos 11, 23, Jesús y 24, Jesús está hablándote a ti y a mí sobre cómo trabaja la fe. No es el único lugar en la Biblia donde el Espíritu Santo escribió mediante la pluma de sus instrumentos lo que yo llamo la prescripción. Tú ves, tú puedes tener todos los ingredientes para tú hacer una comida. Y puedes tener la estufa, y puedes tener los calderos o las ollas donde hacer una comida. Sin embargo, si tú no tienes una cosa que se llama la receta y la sigues correctamente, tú puedes estar muy bien intencionado y desear hacer la comida, y puedes intentar hacerlo, pero no te va a salir bien. No porque no seas sincero, no porque no tengas los ingredientes, no porque no tengas el equipo necesario como calderos y ollas y estufa y fuego para hacer la comida, sino porque te falta la receta. Una vez tú obtengas la receta de una persona que sabe lo que está hablando y tú te dispongas a usarla, tú vas a hacer la comida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez,
porque ya tú tienes el equipo necesario. Y Jesús en Marcos 11:23 liberó varios principios que son principios que nunca cambian, de cómo trabaja la fe de Dios. Yo quiero dejar claro que otras versiones traducen a Marcos 11:22, que dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Traducen tened la fe de Dios. Y el tipo de fe que tiene todo nacido de nuevo es el tipo de fe de Dios. Dios creó el universo con su fe. Génesis 1:1 lo dice y Hebreos 11:1 lo explica. Dios se paró en la eternidad cuando no había nada y Él simplemente comenzó a hablar. Y cuando Dios comenzó a hablar, dice la Biblia, pues las cosas comenzaron a funcionar. Él liberó su fe mediante sus palabras y su poder hizo que se materializara lo que él estaba confesando. Así es como trabaja la fe. Uno, tú tienes que decirlo en fe a Dios. Eso es Marcos 11:23. Tú tienes que decir el resultado que tú quieres que te sea hecho. Dos, tú tienes que no dudar en tu espíritu. Eso es Marcos 11:23. Dudar es una opción. Tres, tú tienes que creer en tu espíritu que será hecho lo que tú dices. Creer también es una opción, pero muchos no saben todavía lo que es creer. Creer es aceptar la palabra de Dios como que es la verdad absoluta y la verdad final, sin haber visto nada todavía, sin haber sentido nada todavía y sin tú entender en tu mente, que es algo natural, cómo la palabra de Dios va a manifestarse. Eso es creer. En el reino de Dios hay que creer correctamente la palabra de Dios primero y ponerla en acción y luego vienen los resultados. Principio número 4. Jesús dijo, lo que tú digas te será hecho. Eso es Marcos 11:23. Luego Marcos 11:24, que está conectado con Marcos 11:23, dice que lo que tú digas o lo que tú estás diciendo o lo que tú estás orando, cuando tú lo dices y cuando tú lo oras, tú tienes que creer que ya lo has recibido y que ya lo tienes. Cuando lo dices y cuando lo oras, tienes que creer que ya lo has recibido y que ya lo tienes. Y entonces Jesús prometió, Jehová prometió, que recuerda que Jesús y Jehová no se contradicen. Jesús dijo que todo lo que él dijo e hizo y cada palabra que él habló, la habló porque el Padre, que es Jehová, le dijo que lo hiciera. Entonces, el principio número 6 es que lo que tú digas te será hecho o vendrá a ti. Y el principio número 7 de cómo trabaja la fe de Dios es que tú tienes que mantener tu fe trabajando en tu resultado deseado, en lo que tú quieres que te sea hecho, hasta que tú veas o sientas que ya te fue hecho o que ya vino a ti en el mundo físico. Y ahí termina el usar tu fe para eso, porque la fe solamente se usa para traer a la manifestación de la palabra de Dios, del mundo de la esperanza, que es algo que opera en la mente renovada y en la palabra de Dios, traer a la manifestación en el mundo físico, donde se puede ver y se puede tocar y se puede percibir, traer las promesas de Dios como sanidad, 1 Pedro 2:24, como riqueza material, 2 Corintios 8:9, como protección, Salmo 91, y como todas las bendiciones de Dios, riqueza, protección, salud, éxito familiar, que Dios toque a tu familia, a tus hijos, que cuando tus hijos se quieran ir, el diablo quiera llevárselo por un camino erróneo,
tú con tu fe puedes hacer que el diablo no lo pueda lograr. Tu hogar, tus finanzas, tu cuerpo. Yo he recibido sanidad de mi cuerpo en muchas ocasiones. Manifestación de sanidad sobrenatural utilizando la fe de Dios. En tus batallas, en tu vida, en cada área de tu vida, la fe de Dios o la fe como la de Dios le fue dada a los hijos de Dios para que ellos vivan. Entonces, y vivan una vida de victoria progresivamente. Entonces, la transacción de fe termina cuando tú puedes ver o sentir que ya tu fe unida con el poder de Jehová, que es el mismo poder de Jesús, trajo a la manifestación tu deseo o lo que tú quieres que te sea hecho. Entonces, esta es la prescripción de cómo trabaja la fe de Dios. Yo voy a abundar un poquito más en la parte 2 de esta cápsula sobre la revelación de Marcos 11, 23 y 24. Y yo te exhorto a que tú no oigas esto una sola vez. Yo tengo muchos años estudiando y practicando y usando la fe como la de Dios, la fe de Dios. Y este es un tema inagotable porque tu espíritu es una cosa que es como una batería que se carga y se descarga. Y la carga de tu espíritu se llama la fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Así como la carga de tu cuerpo físico, de tu carne, es alimento físico. Si tú no consumes alimento físico, tu cuerpo se va a ir debilitando y debilitando y debilitando. Así mismo pasa con tu espíritu. Si tú no consumes fe continuamente, pues tu fe nunca va a tener fuerza. Y también tienes que saber cómo usarla en las circunstancias de tu vida, en tu salud, en tus finanzas, en tu vida social, en las batallas que tú tengas que pelear contra Satanás, por tus seres queridos, y en tu ministerio o en tu trabajo secular, en todas las áreas de tu vida, por cada una de las bendiciones de Dios que aparecen aquí en su palabra. Es la fe lo que causa que esas bendiciones, invisibles o invisibles, vengan a la manifestación para que tú la puedas vivir y disfrutar aquí en el mundo físico. Así que yo voy a ir a la parte 2 de este tema de hoy, de esta cápsula de fe y gracia y de gracia por fe, que se llama ¿Cómo trabaja la fe? Fe y gracia porque es la fe lo que activa la gracia. Y gracia por fe porque una vez tú aprendes a usar la fe, como lo enseña Marcos 11, 23 y 24, entonces la gracia va a venir a ti en todas las áreas de tu vida. Mi nombre es Edwin Fe, de la Iglesia de Jesucristo Fuente de Gracia en Jamaica, New York.